Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a Carolina y Daniela la invitación y puntualmente quiero aprovechar esta oportunidad también para compartir algunas reflexiones que están en construcción sobre la realidad escolar, que es precisamente el ámbito donde desarrollo mi práctica profesional. Y estas reflexiones de alguna manera tienen que ver precisamente con la posibilidad de producir por lo menos algún tipo de diferenciaciones dentro de lo que entendemos es el debate de la nueva ley de educación, que bueno, habría que también poner en suspenso la palabra debate, porque en realidad me parece que para que se transforme en un debate faltaría mucho más, ¿no? Pero que en realidad son toda una serie de prescripciones, este pretendido debate que de algún modo olvida o borra u oblitera cuestiones que son esenciales para pensar la realidad educativa. Y bien, el olvido de cuestiones que tienen que ver precisamente con cuestiones del clima institucional, me parece que no es gratuito y que tampoco es casual. Ustedes saben, las instituciones producen un determinado clima. Y cuando hablamos de clima, por lo menos a mí me sirve mucho auxiliarme de algunos conceptos, como por ejemplo los de pasiones. En este sentido me referencio a un filósofo del siglo XVII, Spinoza, quien las pasiones que hay en las vidas, y podemos pensar que las instituciones también tienen vida, por supuesto, de las muchas pasiones que hay en las vidas, él describía o señalaba como muy importantes dos, las pasiones tristes y las pasiones alegres. ¿Y cómo entendía cada una de ellas? Él decía que la tristeza o la pasión alegre se produce cuando nos encontramos con aquellas cosas o seres que aumentan nuestra capacidad de hacer. Y las pasiones tristes, contrariamente, implican encuentros que disminuyen nuestra capacidad de hacer. Recorriendo escuelas, lo que noto, lo que percibo, es que precisamente hay una realidad fuertemente fragmentada. Hay muchas dificultades para hacer en las escuelas. En este sentido podemos pensar en una realidad de alguna manera bastante triste desde la perspectiva de Spinoza. Creo que hay muchos desencuentros, rivalidades y bueno, incluso los mismos proyectos institucionales cuestan echarlos a andar. Muchas veces ya hay dificultades para poder enunciarlos. Bien, esto se relaciona con un contexto determinado, por supuesto. Se relaciona con una sociedad fuertemente fragmentada, con un temor generalizado y con divisiones de clases cada vez más fuertes, con exclusión, con sentimientos muy fuertes de impotencia, con mucha reactividad. Y también, por supuesto, estamos hablando de sufrimiento psíquico. Pero también en este contexto hay toda una serie de mandatos fuertemente despóticos, ¿no? Que obviamente tienen que ver también con el mercado. Entonces, cuando vemos la situación que sucede en las escuelas, es indispensable poder pensar en afuera de la escuela, que de alguna manera que enmarca la vida institucional. Y cuando hablo del afuera estoy refiriéndome también a la violencia que se produce dentro y fuera de la escuela. La violencia se emparenta con la pobreza y la exclusión social. La violencia se intensifica cuando hay más percepción de desigualdad en la sociedad. Es decir, la percepción de desigualdad aumenta la violencia y el delito. Entonces, es para pensar también de qué manera se percibe la desigualdad en nuestra sociedad. Fundamentalmente porque es para poder, reflexionar
y aquí también me auxilio de otro concepto de Michel Foucault, el de biopoder o biopolítica, ¿no? Cuántas estrategias existen fundamentalmente para regular la vida y la muerte en nuestra sociedad. Yo no sé si ustedes coincidirán conmigo, pero me parece que muchas veces asistimos a una realidad que está muy cercana a una especie de genocidio cotidiano, genocidio en cuentagotas, que obviamente no tiene mucho que ver con lo que estamos acostumbrados a pensar cuando hablamos de genocidio, los holocaustos. No, me parece que acá hay muertes cotidianas totalmente evitables. Y no me refiero solo a muertes físicas de niños y adolescentes excluidos. Me refiero también a otro tipo de muertes simbólicas. Pensemos, si no, la relación que existe entre los jóvenes presos y su escolaridad. Por lo menos en la provincia de Santa Fe, la mayoría de los jóvenes entre 18 y 25 años han sido expulsados del sistema tempranamente. Y a esto me estoy refiriendo precisamente con genocidio cotidiano. Obviamente hay fuertes binarismos en nuestra sociedad y cuando hablamos de exclusiones me gustaría hacer algunas consideraciones sobre qué es lo que se presenta cotidianamente en las escuelas. Puntualmente una realidad que interpela la realidad institucional, fundamentalmente porque creo que no solo presenciamos y asistimos a fuertes malestares que están en relación a episodios que son inéditos en las escuelas, porque bueno, uno puede pensar en el histórico signo del fracaso escolar, eso es histórico, pero también podemos entender qué pasa con los niños deprimidos, niños violentos y compulsivos, niños pobres con saberes devaluados, niños con organismos dañados, niños con imágenes corporales deterioradas, niños con inteligencias no reconocidas, niños y niñas violentados. Esta diferencia que se hace presente en la realidad escolar es una diferencia que de alguna manera va ocupando los bordes en la institución cuando se hace visible. Muchas veces no, se invisibiliza. Y cuando se hace visible precisamente es una diferencia que se expulsa. Entonces creo que es importante poder reconocer fundamentalmente que asistimos en la escuela a un régimen de signo despótico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la escuela históricamente se han instalado concepciones que tienen que ver con el falocentrismo, con el etnocentrismo, con el logocentrismo. Obviamente estas situaciones y estos despotismos se han naturalizado. Es difícil poder pensar en una escuela que tenga una diferente manera de entender la igualdad, por ejemplo, y la desigualdad. Entonces, creo que de alguna manera hay toda una serie de ficciones en la institución escolar, ficciones que obviamente se montan en un determinado orden y en una serie de rituales. Y cuando me refiero al orden escolar, quiero recordarles que mucho del orden actual en las escuelas estuvo generado a principios del siglo XX, incluso más a fines del siglo XIX, en los mismos orígenes de la escuela pública. Digamos, este orden no ha variado sustancialmente. Y bueno, estas ficciones creo que aumentan los binarismos. Voy a mencionar algunas para tener ciertas referencias. Por ejemplo, lo que mencioné antes respecto de la concepción de igualdad y desigualdad. Parece natural precisamente que la idea y noción de igualdad sea una igualdad formal, fundamentalmente porque es una igualdad que oferta a todos por igual, y es una igualdad que exige a todos por igual. Y creo que eso es una igualdad binarizada, fundamentalmente porque es una igualdad que encierra en sí misma la jerarquía, porque sabemos quiénes son los iguales y parecidos a sí mismos y quiénes son los desiguales. Los desiguales son los que describí anteriormente, ¿no? Aquellos que van bordeando la institución hasta terminar expulsados. Me parece que una noción de igualdad, desde mi punto de vista verdadera, implicaría pensar en una igualdad que parte del reconocimiento de la desigualdad.
de la diferencia de cada uno, sin jerarquías. Por otro lado, creo que también es importante pensar cómo es una ficción reconocer al espacio institucional y al orden institucional como un espacio acabado, es decir, cerrado en sí mismo. Y esto obviamente nos habla de la fuerte heteronomía que existe en las instituciones escolares. Es decir, parece que hay un orden dado de una vez y para siempre, naturalizado. Y este orden dado de una vez y para siempre implica que hay una causa que lo promovió, que lo instituyó. Ahora bien, esa causa muchas veces tiene este efecto imaginario de alejar las posibilidades de transformación de los sujetos en la institución. Por otro lado, creo que también es una ficción cuando se piensa que la subjetividad del adulto no produce encuentros y desencuentros dentro de las instituciones, que educar es un conjunto de prescripciones técnicas. Por otro lado, también me parece que habría que pensar cómo se generaliza todo un modo de enseñanza que podemos llamar teoremático, ¿no? Donde la teoría parece que se inyecta al modo que lo planteaba Freire respecto de lo bancario, a diferencia de quizás algo mucho más productivo, que es precisamente producir desde la perspectiva de lo problemático, es decir, poder entender cómo que la pregunta es la que motoriza el deseo de saber, poder poner en práctica, por ejemplo, la mayéutica. Entonces estas ficciones, de algún modo, creo que también se relacionan a, bueno, como decía antes, a un orden instituido, a una serie de rituales que muchas veces estamos como incapacitados de cuestionar. Obviamente estas ficciones generan efectos desubjetivantes, fundamentalmente porque, como dije antes, la realidad interpela a la institución escolar y la institución no puede, de alguna manera, o muchas veces no puede dar respuesta a esto a esta interpelación. Y obviamente esto produce desfondamientos institucionales, produce fuertes malestares, fragmentaciones. Entonces creo que cuando intentamos ahondar sobre esta realidad, también habría que comprender cómo estas ficciones, este orden también se monta en algo que es esencial en la vida de la institución, que es el concepto de infancia. Para que esto se produzca de este modo, hay una determinada concepción de la infancia. Y esto acompañó a la escuela históricamente, desde su mismo nacimiento. La infancia, desde esta perspectiva, es entendida desde la perspectiva de la carencia, de la incompletud. Es la infancia tutelada de fines del siglo XIX. Y esto creo que lo podemos pesquisar en los pedagogos y los teóricos de aquel momento, incluso en la naciente psicología, ¿no? A partir de Rodolfo Zenet, ¿no? Fundamentalmente porque consideraban que el niño y la niña eran sujetos a los que había que temer, peligrosos, intrínsecamente malos. Obviamente esto se arraigaba en un positivismo biologicista, ¿no? Es decir, y allí el ideal era el adulto varón. Los demás eran sujetos a ser tutelados. Creo que esta concepción de la infancia como carencia implica o es un obstáculo muy grande para poder comprender o entender a los niños y las niñas como sujetos de derecho. De alguna manera es bastante difícil poder pensar que los niños y las niñas pueden ser sujetos activos, deliberantes, ¿no? Pero bien, para que se produzca esto, en primer lugar, habría que reconsiderar toda una serie de cuestiones en el imaginario institucional, fundamentalmente para que los sujetos, en primer lugar, puedan encontrarse con sus propias afectaciones, para que los sujetos de alguna manera puedan encontrarse con sus propias capacidades. Y obviamente esto implicaría que los sujetos se encuentren con los otros. Yo intento pensar esta posibilidad del encuentro en la institución, fundamentalmente a partir de una serie de reconocimientos y promociones.
Cuando hablo de reconocimiento, me parece que es importante reconocer aquellos acontecimientos que vienen a romper el espacio sobrecodificado de las instituciones. Estos espacios fuertemente estriados, es decir, estas marcas que dejan una temporalidad determinada, un cierto orden en la subjetividad. Estos acontecimientos que permiten romper los binarismos y las jerarquías que someten. ¿A qué me estoy refiriendo con estos acontecimientos? Me parece que, para poder ser más explícito, me voy a remitir a un concepto que es de Deleuze, que es el concepto de entre. El concepto de entre a mí me ayuda a pensar fundamentalmente estos acontecimientos que son esas conexiones inesperadas, que son precisamente estas intercesiones novedosas, que son estas ligazones entre elementos heterogéneos, ¿no? Impensados. Y creo que estas conexiones, ahora quiero comentarles algunas posibles, estas conexiones me parece que permiten romper las serialidades subjetivas, disciplinares. Parece que en este contexto quizá es importante poder pensar que las prácticas institucionales puedan promover precisamente estos entres, tratando de producir subjetividades ligadas, por ejemplo, a la ética de la amistad, a la ética del cuidado de sí y el cuidado del otro, a la ética de la construcción del nosotros inclusivo, confrontando con la fragmentación que se produce fuera y dentro de la escuela. Entonces, creo que estas posibilidades de poder pensar los entres implica promover, por ejemplo, conexiones entre los niños y las niñas y sus capacidades de reflexionar sobre el sentido del orden institucional y sus rituales, por ejemplo, ¿no? Me parece que habría que pensar también en el encuentro de los niños y las niñas y sus capacidades de gobernar la escuela junto a los adultos. Parece que también implicaría un encuentro interesante, el de que los niños y las niñas puedan tener esta capacidad o encontrarse con esta capacidad de amar su cuerpo y no temer a su sexualidad y no temer las diferencias, porque esto en nuestra provincia es aún una deuda que se tiene con la infancia. En nuestra provincia aún reflexionar sobre la sexualidad resulta peligroso. Me parece que es importante también poder entender como un encuentro de los niños y de las niñas, este encuentro precisamente con sus capacidades de deliberar. ¿Por qué no asambleariamente en las escuelas? Esta capacidad de poder dar opiniones, de emitir críticas, de enunciar. Sabemos, los que vivimos en esta ciudad, de la expulsión el año pasado o el anteaño de un niño que hizo una redacción describiendo su escuela. Este niño fue expulsado por haber hecho esta redacción. Me parece que también es importante reconocer el encuentro de los niños y las niñas con un saber que se transforme en una acción que los transforme, en tanto ellos mismos transforman con ese saber la realidad, y esto me refiero a que muchas veces los saberes que transmiten la escuela son saberes devaluados, son saberes que de algún modo no les sirven para mucho a los niños y a las niñas. Creo que, para ir cerrando, sería interesante desde las prácticas institucionales poder promover entres, ¿no? Este encuentro entre la institución y la pregunta por el sentido. En la institución es muy difícil pensar en la pregunta, pensar en el sentido. El sentido muchas veces, y la mayoría de las veces, es un sentido cerrado. Es un sentido que estuvo dado de una vez y para siempre, naturalizado. Y esto no habla precisamente de la fuerte inermidad que sienten los sujetos frente a este orden que necesita ser transformado para dar otro tipo de respuestas a la subjetividad de la infancia, para dar otro tipo de respuestas a la realidad y a la diversidad. Pero bien, como no
no existe la pregunta, es difícil poder pensar una respuesta. Y bueno, estas consideraciones, estas reflexiones, por supuesto, no están en el debate sobre la ley de educación. Me parece que hay, en todo caso, una consideración, como les decía, muy distinta a considerar a la infancia precisamente como desequilibrio, pensar a la infancia como devenir, pensar a la infancia como búsqueda y encuentro de nuevos territorios. Fundamentalmente porque yo intento pensar a la infancia no de la perspectiva de la infantilización de las instituciones, sino que, y aquí me referencio también en Deleuze, trato de pensar en cómo las instituciones pueden devenir niño. Y esto no significa infantilizar, significa encontrar la diferencia, implica encontrar la novedad, lo no determinado, lo no territorializado. Y bueno, pero bueno, sabemos qué lejos está esta concepción de la concepción del Estado, ¿no? Porque aquí también me voy a auxiliar de un dicho atribuido a Foucault, que en todo caso me sirvió para pensar esto, ¿no? Porque creo que encierra este dicho algo del espíritu de lo que quiero transmitir. Y él decía que, en realidad, el orden de los estados no tolera el desorden de los corazones. Bueno, hasta aquí.